Bueno, como para bajar un poco a tierra esta cuestión y otras que también vamos a ir mencionando, y de hecho nosotros acá esta entrevista la hacemos en el marco de un seminario que se llama Radio por Todos los Medios, por eso además de Agustín y de mi persona hay otros integrantes acá en la sala que ya irán haciendo sus preguntas cuando quieran. Y tenemos acá por lo menos dos, no sé si tres, que tienen proyectos de podcast, ¿no? Entonces, por ejemplo, este dato de que casi la mitad de los que escuchan podcast en Argentina lo hacen con la compu y que casi la totalidad usa el celular, ¿de qué manera me afecta o los afectaría a ellos a la hora de planificar y hacer su podcast? ¿O qué podrían tener en cuenta, qué podrían hacer, qué podrían desarrollar sabiendo que casi la mitad usa la compu al día de hoy para escuchar un podcast? Bueno, a ver, está muy ligado también a las situaciones de escucha. Eh, el uso de la computadora. Generalmente, si se usa la computadora para escuchar podcast es porque estamos en la computadora estudiando, trabajando o leyendo alguna información, o informándonos, vamos a poner el genérico. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que seguramente la escucha de podcast sea una actividad que en nuestra atención, en nuestra capacidad de atender a algo, esté en un segundo plano, ¿no? Ujú. Entonces, eso asemeja todavía un poquito más al podcast a la radio, ¿no? Que la radio es compañía por excelencia y que incluso tiene los manejos de los tiempos, tiene esa famosa regla de los 2 minutos y de la necesidad de refrescar todo el tiempo, de ese F5 constante que nos hace la radio, aún sosteniendo una entrevista de largo plazo, de 30, 40 minutos, refrescarnos todo el tiempo quién está hablando y esas cuestiones. Agustín Hay veces que Espada, investigador de CONICET y UNCI. me parece que algunas de esas cuestiones podrían empezar a ser incorporadas en el podcast, en algunos podcasts en especial, pero yo me centraría también, sobre todo con el dato de YouTube, en la importancia que está teniendo y que los productores de podcast asignan y que me parece una novedad y que está muy piola al diseño gráfico, a la presentación gráfica de los contenidos. Eh, no solamente ya porque uno elige, digamos, porque la interfaz es visual, porque uno elige cómo escuchar un podcast en una interfaz que es visual, ¿sí? Ya no es que estamos escuchando a ver si es la radio o no es la radio. De hecho, yo casi nunca lo hice porque bueno, lo ponía digitalmente y ya. Sino que nos encontramos con los contenidos a través de una carátula o de un título, de todos esos paratextos de la producción de un contenido, y que YouTube sea una plataforma con tanta importancia en el consumo de podcast, hace que otra vez la presentación gráfica, la presentación visual del podcast tenga un valor importante también, ¿no? No es lo más importante, pero acompaña a la comunicación del contenido y hace más amigable el encuentro con el oyente potencial. Claro, bueno, entonces una de las cosas es a pesar de que el podcast, por lo menos nosotros lo estamos charlando en términos sonoros, es muy importante cuidar, por ejemplo, la cuestión de la imagen. Y de hecho había una pregunta, ya no sé si me lo estoy confundiendo con la encuesta Pod, donde habían preguntado en qué se fijan a la hora de elegir un podcast. Y la cuestión de la gráfica, de la imagen, era, de la descripción, eran de los primeros ítems considerados. Sí, nosotros ahí en la encuesta preguntamos, porque era otro de los temas que nos interesaba, principalmente a Alejandra le interesaba mucho saber cómo se descubrían los podcasts, y ahí nos encontramos con que las redes sociales es el principal lugar para encontrar un podcast, y después están las recomendaciones de amigos, y muy por detrás están todo lo que tiene que ver con las herramientas de recomendación que tienen las aplicaciones, ¿no? El tal vez te interese, o porque escuchaste esto te puede gustar esto, o las categorías que genera, por ejemplo, Spotify. Eh, Eso no aparece muy bien rankeado. Ahí lo estamos viendo.
Sí, no sí, me es pasa ahí de las formas más utilizadas para descubrir podcast. Ahora, cuando vemos qué aspectos se valoran al momento de decidir por escuchar un podcast, ahí vemos que la descripción que se hace, la bajada que se hace de un capítulo, de un episodio o del podcast en general, es trascendental, al igual que el nombre del podcast y el título del episodio, porque son cuestiones que anclan el interés del usuario, Es digamos. lo que te lo vende así de buenas a primeras en esos segundos que le dedicas en ese canal de Spotify o de YouTube, la descripción de ese capítulo o del programa es clave. Sí, sí, es clave y es clave que eso, quizás no tanto el nombre, pero sí la descripción que vaya al grano y que Mm, te dejen claro qué es mm. y qué forma de abordarlo tiene, eh, porque eso no es solamente fundamental porque los oyentes lo valoran, sino también y lógicamente por todo lo que funciona en digital, por el SEO, ¿no? Por cómo se va, sobre todo ahora que Google empieza a colocar podcast en los resultados de sus búsquedas. Es muy importante todo eso para lo que se llama la descubribilidad o descubribilidad del contenido, ¿no? Todas esas descripciones van a hacer que sea más encontrable, más hallable. Es decir, con esto deseo, Agustín Espada, que es con quien estamos hablando, quiere decir que uno hace una búsqueda en Google y si está bien puesta esa descripción y tiene elementos representativos y coincide con la búsqueda, además de las respuestas de los resultados de siempre, links, imágenes, videos, etcétera, también aparecerá el podcast y otros resultados sonoros, que es lo que Google está incluyendo en sus búsquedas. ¿Eso ya está funcionando, Agustín? Sí, sí, ya funciona. De hecho, funciona con buena parte de los temas. Los invito a que hagan la prueba. Tira videos, imágenes, resultados de portales y después tira podcast. Así que eso va a ser muy importante también para lo que tiene que ver con la circulación del contenido, ¿no? Que es como un problema central. El otro día, la semana pasada creo que fue también, leí una noticia de que Spotify ya cuenta con 1 millón de podcasts, de programas de podcast, no con episodios, de programas de podcast. Y bueno, ese universo tan grande necesita una forma de orden, ¿no? Una forma de que los oyentes lo encuentren. Si bien eran 1 millón de podcasts en todos los idiomas, es necesario que se mejoren las formas de recomendar y de encontrar el contenido y que Google empiece a ofrecer resultados en formato de audio. Es un avance, siempre teniendo en cuenta que fue un problema muy grande para las radios, que son los actores que siempre trabajaron con el sonido, cómo hacer que el sonido, que su contenido circule en Internet, porque en las redes sociales no se puede publicar sonido, no se puede publicar audio, y Google no colocaba entre los resultados de sus búsquedas contenidos de audio. Entonces, esto es un avance en ese sentido, y para las radios y para los podcasts. Bueno, un dato que puede servirle a los productores es que más del 60%, no sé si el 60 o el 70% de los encuestados nos dijo que es muy importante la calidad del sonido al momento de escuchar un podcast, que pueden dejar de escuchar un podcast porque el sonido es medio sucio o no es de buena calidad. Eso es como para prestar atención en la producción. Sí, sabes que la pasé varias veces esa diapo y además tiene que ver con mis intereses puntuales como realizador y como docente. Insisto siempre mucho en eso y no sé, me la pasé por alto, pero sí, o sea que la cuestión de la radiabilidad, es decir, una calidad adecuada del audio para que pueda ser escuchado en general mientras la audiencia está haciendo otras cosas, lo que hace más exigente el cuidado del oído. Bueno, eso está presente también en el caso del podcast, no solamente de la radio en vivo. Sí, y también con esto de la-
la centralidad de la escucha en movilidad y de la escucha en dispositivos móviles está relacionada con esto, con que nos ponemos un auricular para escuchar. Y ahí lo que se escucha medio sucio nos molesta más todavía que lo que sucede con la radio, ¿no? Que muchas veces se escucha sucio o no es la mejor calidad y lo seguimos escuchando porque no está tan cerca de nuestros oídos. Cuando nos ponemos un auricular, quizás lo que no suena tan bien nos molesta un poquito más. Claro, bueno, casi el 100% de los encuestados respondieron que en algún grado entre es medianamente importante, es muy importante o es lo más importante, ha surgido la cuestión de la calidad del audio. Apenas el 3% dijo que no les interesa para nada, andás a ver qué escuchan. Eh, bueno, entonces estamos aislados preventivamente y obligatoriamente, por lo menos acá en la Argentina, pero también en otros países, y ya medio desde, por lo menos hace un mes, empezaron a correr algunos datos en cuanto de acá y de afuera, en cuanto a que habría bajado en aquel momento por lo menos el consumo de podcast, y también el dato de que había subido la escucha de radio por streaming, sin saber si era gente que se sumaba o gente que se bajaba de, por ejemplo, la escucha por aire, desde la oficina, pongámosle, o la fábrica, y que desde la comodidad de su casa prefería escuchar por streaming. ¿Cómo fue evolucionando eso? ¿Qué dijo el informe de la semana pasada de Ibope? Y además, ¿qué pasa acá y afuera con respecto a este tema? Ibope dice que la escucha se sostuvo, que no hay ni aumento ni disminución. En eso quizás hay que leer entre líneas, ¿no? Porque nos dice que el informe dice que el 50%, creo que es esa la cifra, el 50% de los oyentes que respondieron a una encuesta que ellos hicieron, dijeron que escuchan la misma cantidad de tiempo la radio que antes, durante el aislamiento, que antes del aislamiento, ¿no? Entonces, si no dicen que aumentó, es porque el porcentaje que respondió eh, que su consumo de radio creció no es tan significativo, ¿no? Y Bope siempre es como bastante cuidadoso en no dar malas noticias. Claro. Y después sí, lo que marca esa encuesta es que claramente cambiaron las formas de escuchar, ¿no? Que el consumo ligado a Internet tiene que ver con que ya no se utiliza más el aparato, el estéreo del auto, que es el principal dispositivo de escucha de radio, básicamente porque no usamos el auto, y entonces comienzan a surgir esas instancias de consumo ligadas a Internet, sobre todo en computadoras, y también por una cuestión que me marcaban en un comentario, en un intercambio en Twitter, que no, yo en mis primeros análisis de por qué aumentaban los streamings de las radios no lo había tenido en cuenta, que tiene que ver con el alcance de la señal. En conurbano muchas FMs no se escuchan limpias, entonces la única manera de escucharlas en una buena calidad, sin interferencias, es conectarse a internet. Claro. Quizás cuando esas personas están en centros urbanos más relacionados con sus lugares de trabajo, esas señales son mejores, o incluso arriba del auto, son mejores que en sus casas. Esos son como todos factores que van incidiendo en los cambios a la hora de sintonizar la radio. Y también un dato muy interesante, que también, a ver, cuando nos ponemos a pensar un poco, es entendible y se explica fácilmente, es que el pico de la hora de encendido se retrasa. Claro. Antes era entre las 8 y las 9 de la mañana, ahora es más cercano a las 10, 11. Y el pico que quizás estaba entre las 6, digamos, los números que se marcaban a las 6, 7 de la mañana, ahora se marcan a las 8, 9, y los números que se marcaban a las 8, 9 de la mañana, ahora se marcan entre las 10 y las 11, y así es como se va atrasando un poco el horario del prime time de la radio, y también no es tan profunda la caída en los horarios vespertinos, es decir, a la tarde. Claro, no se me había ocurrido pensar, vos capaz que te acordás del número, yo soy pésimo, pero la cantidad de millones de personas que todos los días venían a trabajar a la ciudad de Buenos Aires,
siendo que esta es una ciudad de 3 millones de habitantes y durante el día tiene, si no me estoy acordando mal, ¿cuántos? ¿12? Soy, insisto, pésimo para los números de memoria. Claro, esa gente no solamente no está usando el auto, no está viajando, y no puede escuchar sus FM de Capital Federal, que es verdad, en el conurbano por ahí no están llegando con buena señal. Qué buen dato que Así es. te tiraron ahí. Y afuera, ¿cómo viene la mano? Porque en un principio uno de los datos que había surgido, si no recuerdo mal, era de la BBC. Bueno, en los principales operadores los principales dueños de radios en el Reino Unido reportaron a principios de la cuarentena ya un aumento en la escucha, lo mismo que en España. Lo que sucedía era que en el Reino Unido ese aumento de la escucha ellos lo reportaban por un crecimiento en los números de streaming, y en España se hicieron, digamos, más formales esos estudios y, digamos, un trabajo muy similar al que hace Ibope acá, lo hace la EGM allá, y ahí se reportó que efectivamente en todas las plataformas creció la audiencia de radio en España. Ujú. Bueno. Y vos bueno, vi un artículo que subiste a tu blog, es agustinespada.wordpress.com, ¿digo bien? Sí, ando siempre con metáforas para poner los títulos y todas esas cosas. Así que No, pero Agustín tenías un Espada. artículo, fuimos varios, creo que fue Alejandro Berkovich el que dijo en su programa y fue circulando el audio, que hizo referencia a algo que vos también comentás en tu blog, y que muchos nos vimos identificados porque sentíamos lo mismo, esta cosa de que en aislamiento eh, nos une la radio, ¿no? Que la radio en vivo, que a pesar de que la escucha es individual, aunque bueno, en esta situación por ahí compartimos el ambiente con otros de la familia y terminan escuchando, pero una situación de escucha individual, pero que igual la radio, con esa cosa que tiene de la cercanía y de hacerte sentir que te está hablando a vos y que además tiene la participación de los oyentes con mensajes y otras frutas, te hace sentir parte de una comunidad. Entonces esta cosa de amucharnos en los programas de radio en vivo para sentirnos un poco menos solos durante el aislamiento. Sí, pasa que justo cuando dijo eso Berkovich en su programa, yo soy oyente, te diría, casi diario del programa de Berkovich en Radio con Voz. Yo estaba terminando el marco teórico, entonces estaba leyendo un montón de cosas y tratando de traer conceptos y eso, y estaba trabajando con el concepto de comunidad imaginada, que lo trabajan distintos autores, ahí en la nota están, uno de ellos es David Hendy, que recomiendo que lean todos sus trabajos. Y ellos, muchos teóricos, sobre todo británicos, laburan con este concepto de comunidad imaginada y cómo la escucha de radio en vivo y la característica que tiene la radiodifusión de la escucha simultánea, de todos estar participando del mismo contenido, aunque sea a través de la escucha, nos hace identificarnos a través de la escucha sostenida en el tiempo y de la transformación de esa escucha en parte de nuestra rutina, nos hace sentir que estamos participando de un colectivo imaginado, ¿no? Que somos los oyentes de ese programa, que estamos unidos e identificados de forma casi chamánica con los conductores y los hacedores de esos programas, que los sentimos que son, bueno, ¿no? Todo lo que se dice siempre sobre la radio, que como nos acompañan todo el día en nuestra intimidad, en situaciones donde nosotros estamos solos la mayoría de las veces, o muchas veces, sentimos que son como conocidos, como que nosotros los conocemos, porque están todo el día con nosotros y porque incluso la comunicación radiofónica es mucho más desestructurada y más personal también que en otros medios, sobre todo que en la televisión. Son figuras menos inalcanzables en muchos casos que en la televisión, aunque últimamente no, desde hace 20 años se van mimetizando, pero todas esas cuestiones hacen que en un momento histórico donde nosotros no podemos entrar en contacto con otras personas que no sean las que viven con nosotros, si vivimos con alguien,
conectarnos a un programa de radio haga que tengamos la sensación por ese ratito de estar acompañados, ¿no? De estar habitando el mismo lugar que otras personas que están escuchando y que están haciendo ese programa. Claro. Bueno, che, acá en la sala alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta porque hay unos cuantos participando. Camila, Daniel, Fede, Luciana, ¿tienen alguna pregunta para Agustín? Bueno, ante todo, ¿qué tal, Agustín? Mucho gusto. ¿Cómo Y andás? en realidad desarrollaste muy bien y en profundidad los tres aspectos fundamentales de todo esto de la disertación sobre el podcast, tanto en consumo como en la temática, ¿no? Y los contenidos, y además ahora en la financiación. También tendría preguntas sobre cada cosa, pero ahora, muy sintéticamente, quería simplemente, si me podés dar alguna reflexión, o entre comillas, algún tipo de consejo en cuanto a, por ejemplo, a alguien como yo, en este caso, como somos la mayoría, que nos gusta y nos entusiasma la radio, que tenemos alguna cierta experiencia, en el sentido de que, ¿qué hacemos? Nos gusta la radio y me gustaría también llegar a hacer algún producto que pueda financiarse, que pueda ser redituable, ¿no? Entonces, entre el podcast y lo que estabas tocando últimamente, que es la radio en vivo, en streaming, entonces, ¿qué reflexión tenés o por dónde empezaríamos en este caso? En cuanto a hacer un podcast, hacer una radio propia en streaming, que es muy, digamos, tentador, interesante, y bueno, simplemente cómo lo ves. Bueno, primero gracias a todos, ¿no? Por quedarse ahí atentos. Entiendo que Diego igual los tiene medio amenazados, que es una clase y que Es todas verdad, es verdad. esas cuestiones, pero bueno, se valora mucho y gracias por tu valoración para la charla. Mirá, yo creo que es como la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo monetizar? Y en ese sentido, así como es una gran pregunta, me parece que siempre es como una gran piedra al momento de ponerse a desarrollar algo. Si nosotros pensamos y evaluamos del mercado de radio, ¿no? ¿Cuántos de esos proyectos barra empresas, barra contenidos que se producen son comercialmente viables? Y analizamos todo lo que se hace, nos vamos a encontrar con que solamente entre un 5 y un 10% son comercialmente viables. El resto se hace por amor al arte o por cuestiones ligadas a financiamientos políticos, pero que no tienen que ver con el valor comercial o la capacidad de monetizar ese contenido específicamente. Entonces, es difícil, ¿sí? Es lo más difícil de la producción cultural. Si yo te tuviese que dar una recomendación, te diría que no empieces por una radio online, que te fijaras de hacer un contenido primero, ¿sí? Porque digamos, comercializar toda una radio es mucho más problemático. Y después me fijaría primero, vas a tener que, como para todo, y sobre todo lo que tiene que ver con comunicación, dar unos primeros pasos para demostrar y resaltarte en el mar de contenidos que hay como productor. Digamos, demostrar que vos lo podés hacer bien. Y ese demostrar que vos lo podés hacer bien muchas veces tiene que ver con producir gratis y producir por amor al arte. Ahora bien, ese producir por amor al arte siempre tiene que estar pensado en ese objetivo que vos tenés, que es en algún momento llegar a monetizarlo, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar en el mercado local, el mejor ejemplo de esto para mí es Posta, que es la productora de Luciano Banchero, que tardó 3 años en equilibrar las cuentas, ¿sí? En poder empatar en lo que invertía en producción y lo que le ingresaba por comercialización, ¿sí? 3 años siendo un conductor barra columnista de una de las radios más escuchadas de Buenos Aires. Claro. Y hoy están produciendo a ganancia, ¿sí? Le están pagando a todos los que producen y están pudiendo reinvertir parte de lo que ingresan por la producción.
siendo que la principal forma de ingresos, el principal modelo de negocio que ellos tienen es producir para, no vender publicidad, es producir para una marca, producir para HBO, producir para Spotify, es decir, ellos generan más ingresos haciendo de productora que por el contenido que ellos hacen. ¿Me explico ahí la diferencia? Es como que comercializan mejor el servicio de producción y Claro. el conocimiento que ellos tienen como productores de contenidos que el contenido que ellos producen. Sí, ¿Sí? perdón que me meta ahí un cachitín. Eh, sí, tal cual, eso iba a destacar, porque en el caso de Daniel, que era quien hacía la pregunta, él tiene una gran idea para hacer para lo que para mí debería ir por el camino del podcast. Me parece que por distintas cuestiones, que es un producto para gente que está en distintos países, en fin, por una serie de cuestiones, me parece que es para el podcast. Y esta diferencia que vos marcabas, Agustín, la posta que después de 3 años equilibró las cuentas, pero produciendo para HBO y otras marcas los contenidos de HBO, ¿no? Por ejemplo, un podcast sobre la serie tal, entonces antes del nuevo capítulo de un episodio de un podcast o a posteriori, un repaso de lo que sucedió. No son los contenidos, no sé, preferidos de Banchero, pongámosle. Sí, Eh, pero ahí Dale. eh, si querés te marco una diferencia, porque ellos eh, se ganaron la oportunidad, imagino yo que laburando con bastantes picheos y presentaciones con esas empresas, porque ellos tenían experiencia produciendo contenidos de esas temáticas. Es decir, antes de que HBO les financiara el podcast sobre la última serie de HBO, que ahora no la tengo en cuenta, no la tengo en mente, no se me viene a la cabeza, ellos produjeron un podcast sobre Game of Thrones, que es la serie de HBO por amor al arte. Y era muy escuchado y desconozco la historia, pero es probable que hayan llegado con ese material a HBO y que HBO les haya dado una reunión por toda la producción que ellos tenían ya ligada a ese tema. Está buenísimo el dato, Agustín. Y La Posta fue, si no me equivoco, la primera productora local a la que convocó Spotify para hacer una coproducción. Y Sí, si no, le pegan el palo. sí, Eh, sí, sí, sí. y en el caso de tu idea, Daniel, de tu proyecto, hay varios paralelismos porque se me iban ocurriendo, capaz que a vos también, pero no vamos a dar detalles de tu Claro. proyecto, marcas con las que sí te podrías asociar para ir encontrándole la vuelta a la cuestión del financiamiento. Pero coincido con lo que dice Agustín, porque aparte en radio también siempre suele ser así también la historia y en medios en general, el arranque siempre es remando un dulce de leche, haciéndolo con esa famosa frase por amor al arte, que no es poco, y después existe la posibilidad de encontrarle la vuelta, que creo que tu proyecto se la puede recontra, creo que estoy más enamorado que vos mismo de tu proyecto. Y lo mismo en el caso de Federico, Fede es otro que también tiene un proyecto bien de nicho, en el caso de Fede capaz que un poco más también, el de Daniel tiene una Claro. segmentación, pero tiende más a lo popular, y lo de Fede es bien de nicho. Eh, Fede, ¿a vos te fueron repiqueteando alguna de estas cosas que charlamos? ¿Tenés algún comentario, alguna pregunta para hacerle a Agustín, pensando o no en tu idea, ¿no? Bueno, buenas noches a todos, Agustín. La verdad que sí, primero el informe me encantó, yo soy muy de los números y me encanta cómo está presentado bien el número duro. Y bueno, con respecto a la última parte, la de el 14 o 15% de las personas que hoy en día está aportando a la financiación del podcast, a mí la verdad que me parece un número, o sea, me recontra sorprendió, así como el del celular no me sorprendió tanto y es algo que se comprobó, esto del 14%, 15% que aporta me parece altísimo. Estaría bueno por ahí entender si ese 14 o 15% que aporta lo hace porque sí o sí tiene que aportar para escuchar o porque aporta porque les gusta. Y pensándolo también a futuro, ¿no? En un proyecto, si de cada 100 oyentes que te escuchan, 15 van a aportar, creo que el podcast
tiene un matrimonio perfecto con algo comercial. No sé si en una primera instancia, como decís vos, pero a futuro, de 2, 3 años, creo que está buenísimo ese descubrimiento que hicieron. Sí, bueno, Federico, gracias por la valoración de la forma en la que presentamos los datos que leímos. De hecho, pasó tanto tiempo entre que cerramos la encuesta y que lanzamos el informe porque considerábamos que más allá de los datos que teníamos para mostrar, la forma en la que los íbamos a mostrar iba a ser muy importante también y iba a revalorizar el dato. Ese 15% yo lo pongo en suspenso por el siguiente motivo. Nosotros comunicamos e invitamos mucho a la encuesta a través de 3 actores principales, o por lo menos 3 actores con mucha incidencia en redes sociales, que son el Destape Radio. Ellos publicaron la encuesta y pidieron que sus seguidores la contestaran en sus redes sociales. En Congo también lo hicieron, y en Futurock también lo hicieron. Y esos son 3 productores que tienen el modelo de suscripción atado a su definición, ¿sí? Entonces nosotros ahí podríamos tener, y yo me la juego a que tenemos, un sesgo en la muestra, Okay. en ese sentido, ¿sí? Claramente es un porcentaje alto, como bien vos decís. Si lo pones en esos términos, cada 100 que me escuchan, 15 van a aportar algo, es un número redondo, digamos. Vamos a ponernos a producir podcast ya. Lo cierto es que en esos proyectos la suscripción es anterior a la producción de podcast. Es decir, Okay. Congo, Futurock y el Destape tienen suscriptores, que no implica acceso al contenido, porque el contenido lo puedes escuchar igual, y los tienen antes de producir podcast. Entonces, es como un número para relativizarlo. De todas formas, yo concuerdo con tu lectura de que si ese es el número, es un muy buen número. Y que no está mal que proyectos, digamos, que se tomen como ejemplos proyectos como Congo, Futurock o el Destape, porque no dejan de ser en el fondo producción de contenidos sonoros. Que tienen estéticas, que tienen proyectos culturales, otros tienen un proyecto más de tipos editoriales políticos, pero digo, los tienen el contenido sonoro y de audio como centro de la oferta. No es que no es que son los podcasts de Clarín o de La Nación que vienen de otro palo. ¿Me explico? Son como, pero bueno, esa como aclaración me parece a mí que vale para leer ese dato. Si así fuera, y sabiendo que no es una cuestión lineal, cada 100 oyentes tendrías 14 aportando. Si pusieran 250 pesos por mes, que es un número promedio de lo que se cuesta la suscripción en estos medios que Agustín mencionó, cada 100 oyentes estaría sumando 3.750 pesos. Nada despreciable. Nada despreciable. Y alguien que también quería hacer una pregunta, que no sé si tiene un proyecto de podcast, pero que si lo hace seguro lo voy a escuchar de cabeza, porque tiene una fina capacidad de realizar. Es una radioartista prácticamente, o lo es. Camila, vos querías comentar o preguntar algo. Si hay algún dato sobre los contenidos infantiles, cuentos, ficción, específicamente para niños y niñas. No, nosotros no recolectamos datos en ese sentido. De hecho, las personas entre 15 y 18 años que respondieron a la encuesta fueron 2 personas, y eso ni siquiera cataloga como contenido infantil. Pero es muy interesante ver cómo en España y en Inglaterra, si no me equivoco, creo que es la BBC, está empezando a producir podcast para ese segmento. No recuerdo ahora formatos, no recuerdo ahora temáticas, pero te puedo buscar esa data y mandártela. Pero es muy interesante, sobre todo porque Spotify también tiene su versión Kids, como la tiene Netflix, y ahí sería importante, digamos, la producción de contenidos que no sean musicales para ese tipo de público.
Che, Agustín, nada, lo que te digo siempre, encantadísimo de charlar con vos. Seguiría, como te digo, cada vez que me acerco al final, a la despedida, seguiría eternamente, pero en este caso la excusa es que va a haber que ir a comer en breve y bueno, y que ya debemos estar medio agotados, pero qué lindo, che, poder charlar de todo esto. Así que la próxima edición de la investigación, perdón, de la encuesta es para el año que viene. Y mientras tanto, con este material, vos tiraste algunas pistas al principio, pero ¿por qué quisieron producir esto y qué van a hacer con ello? Me refiero a la encuesta. Bueno, la realidad es que Drop the Mic es un conjunto, una reunión periódica de productores de podcast que nació con ese objetivo de juntarse a discutir, a charlar, intercambiar. Yo me metí por arriba ahí con Alejandra porque me interesaba formar parte y escucharlos más que nada, para ver qué era lo que hacían, cómo pensaban, etcétera, cuáles eran sus problemas. Aprendí muchas cosas, sobre todo relacionadas con derechos y la música y esas cosas. Y después Alejandra me invitó a hacer el podcast donde semanalmente repasamos las principales noticias relacionadas con el podcast en un podcast, ¿no? Un metapodcast. Y cuando pasó esto del aislamiento, yo le dije a Ale, mira, Ale, me parece que es como la oportunidad eh, ideal para esto, y nosotros queremos que primero conocer nosotros y después que sirva de insumo. Eh, que sirva de insumo y de discusión sobre qué es lo que se hace, por qué se hace, cómo se puede hacer mejor. Ese es el objetivo, y creo que tuvimos buenas repercusiones y movimos algunas discusiones, debates. Por ejemplo, lo de YouTube despertó bastantes antenas y bastantes cabezas. Bueno, esta plataforma quizás no la teníamos tan en cuenta. Eh, Nada, ese era el objetivo, generar un insumo, aprovechando quizás el conocimiento que tengo y que tiene Alejandra también, para producir un conocimiento de tipo un poco científico, eh, y nada, mover cabezas, conectar preguntas con respuestas y con más preguntas. Bien, y además con la posibilidad de orientar, de asesorar a aquellas emisoras, en particular las privadas que mencionábamos hace un rato, le pueden sacar mucho más el jugo a todo este panorama. No me refiero a la cuarentena, sino a todo este movimiento que hay de la mano de la convergencia y puntualmente el podcast, que es lo que estuvimos charlando hoy. Agustín, un millón de gracias por estar todo este ratón con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, a vos, Diego. Fue un placer. Gracias, Daniel, Federico, Luciana, Camila, por escuchar y por las preguntas. Espero que no tengan que cocinar, que tengan algo, un tupper ahí que los salve ahora cuando terminemos la llamada. Yo me voy a fijar a ver ahora qué como. Que tengan una linda noche y que se cuiden, cuídense. Bueno. Que Gracias, pasen bien la igualmente. pandemia. Gracias por todo. Saludos a todos. Vos Me también salgo. cuídate, Agustín. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chau, Saludos. chau. No, por favor, a ustedes. Ahí va Agustín Espada, ya lo presentamos como 20 veces, pero así corresponde, magíster en Industrias Culturales por la Universidad de Quilmes, becario doctoral del CONICET y bueno, investigador de la radio en la Convergencia, y por ende, o ahí al ladito, porque es el gran debate también si el podcast de radio no es radio. Ya dijimos varias veces que, según dicen ellos, parece que no, pero bueno, está en disputa. Y ahí anda investigando y publicando, en este caso, el relevamiento sobre consumo de podcast en la Argentina, una investigación que hicieron hace muy poquitito tiempo y cuyo informe salió publicado la semana pasada y lo pueden descargar gratuitamente de, por ejemplo, el blog de Agustín, que está publicado acá abajo de este video en Facebook. Es agustinespada.wordpress.com, si no me estoy acordando mucho mal. No me estoy acordando mal, yo ya estoy cansado, por eso hablo mal. Cerramos entonces el vivo y nos quedamos nosotros acá dentro de la sala para hacer nuestro propio cierre.